todo el brazo 10 años atrás, ¿no? Probablemente le hubieran dicho lo mismo, ¿no? Sacate el piercing, o tener un piercing da mala... Digo, esto le pasa a un montón de gente que tiene piercing, que le dicen, no, bueno, para este trabajo no podés ir con... Bla, bla, bla. ¿Sí? Entonces, cómo se van adecuando y cómo la hegemonía va tomando productos de la subalternidad, ¿sí? Y se los apropia, los resignifica y los usa para seguir obteniendo ganancias. Cuando trabajamos la construcción del otro por la desigualdad, muchas veces hemos traído grafitis, ¿no? Digo, el graffiti, los murales hoy, que son verdaderas obras de arte callejeras, surgen como una práctica desde la subalternidad, una práctica que buscaba impugnar la lógica hegemónica del arte, ¿no? El arte cerrado para unas pocas personas adentro de un museo, en un cuadro, ¿no? Y empezaba a ver otras personas que también querían expresarse artísticamente, pero no tenían un lienzo, no tenían óleos, pero sí podían usar la pared de una ciudad, ¿no? Y esas prácticas fueron perseguidas. O sea, la dominación llegó incluso a lo coercitivo, ¿no? Que sea casi no sé si un delito que ibas a ir preso, pero sí como una contravención. Algo que estaba mal socialmente, en definitiva, y que había una persecución, una coerción en relación a eso. Sin embargo, hoy lo vemos en las grandes ciudades, ¿no? Incluso por las grandes marcas, traíamos un graffiti estrictamente de Adidas, donde una marca se apropia de ese discurso visual, ¿sí? Para hacer publicidad. Entonces, esa es la apropiación hegemónica de un discurso subalterno. ¿Se entiende? Hugo, no sé si quieres agregar algo. ¿No? Sí, también me quedé pensando con relación a la chica que le pedían que se planche el pelo en la casa, que no sé, vamos a ponerle que sea media hora. Y también sería como media hora de trabajo robada de la casa, ¿no? Eso me quedé pensando. Cómo ese empleador le robaba media hora para plancharse el pelo, no sé, como preparación para ir al trabajo y bueno, otro trabajo no pago, ¿no? Me hizo acordar que ahora hubo un fallo en relación a las aerolíneas GOL, no sé si lo vieron, que a las tripulantas se les empieza a pagar, creo que la depilación y el maquillaje, como parte del salario, ¿no? Ok, bueno, estos son los requisitos, después discutamos si esos requisitos son válidos o no, pero ellas reclaman ok, vos me decís, yo tengo que venir con el pelo planchado, ok, bueno, me lo voy a planchar, pero me vas a pagar me vas a pagar la planchita, me vas a pagar el tiempo, digo, me parece que eso es como... sigue siendo en esa clave de hegemonía subalternidad, ¿no? Como, bueno, a partir de un fallo judicial, esa empresa, para seguir facturando, para seguir llevando adelante su negocio, que es hacer viajes, y en esos viajes se necesitan personas, atendiendo a otras personas, bueno, les van a terminar pagando, ¿no? Un plus. Pero seguimos llevando adelante el negocio. Lo importante es que no se caiga la base, ¿no? Esto que decía Aimé también, ¿no? Que no se caiga ese negocio. Yo traía lo de la ley de talles, pero lo traía también en términos económicos, ¿no? Como, bueno, de quienes producen, de quienes son parte de la industria textil. A ver, Hugo. Bueno, ahí empieza el juego Ah, de cómo es más tela, tiene que ser más caro y capaz que en los pocos locales hegemónicos que puedes encontrar algo, es la misma remera, la misma estampa y te la venden a doble de precio o más cara, bueno, bajo ese concepto. Cuando en realidad si uno quiere hilar fino, puede decir, bueno, pero si vos tenés todos los talles va a venir más gente, por ende vas a tener, digamos, más precio, vas a cubrir el precio-costo y vas a tener tu ganancia. Pero bueno, ese no es el punto porque no es eso lo que les interesa. Pero bueno, ahí también, digamos, eso es uno de los argumentos que se usa. Sí, son fácilmente rebatibles con esto que vos decís, digo, no sé, las zapatillas también, digo, bueno, al que calza 44 le cobrás más que al que calza 30, a la que calza o el que calza 38, no sé, bueno, digo, esto sí se va compensando, pero me parece que ahí lo que subsiste es una resistencia, ¿no? A estos cuerpos, en definitiva. Me parecía interesante de la nota que traía Emanuel, y es algo que lo trabaja Esther Díaz, no Estela Díaz, Esther Díaz, digo, ahí siempre se me pegan, que es una filósofa que habla de
la nota que trajo Manuel habla de gordofobia, ¿no? Y siempre se escucha gordofobia, fobia, fobia. Bueno, la fobia, digo, y Esther Díaz lo discute, ¿no? Y dice, no, más que fobia es odio, ¿no? Porque la fobia tiene una forma que psicológicamente tiene que ver con cierta retracción de la persona que sufre fobia, ¿no? Si yo le tengo fobia a las palomas, veo una paloma, salgo corriendo para el otro lado. ¿Cómo, perdón, Marco? Con el miedo de la fobia. Claro, con el miedo, pero con el meterse para adentro. Sí, dale. No, nada, perdón. Que la fobia tiene que ver con el miedo. Y poner en estos casos de gordofobia, no sé, homofobia, todo eso tiene más que ver con un rechazo, de que uno elige rechazarlo porque no los tolera, ¿no? Porque le tenga miedo o le tenga un problema psicológico. Así que, nada, el aporte era ese. Me parece eso. En el mismo sentido iba lo que yo iba a decir, así que me parece que está bueno empezar a pensar como también las palabras que usamos, ¿no? Como, bueno, ¿en serio es fobia? ¿O tiene que ver con el odio? La fobia tiene, dice Aimé, claro, es en términos individuales, es una cuestión psicológica, tiene carácter de enfermedad y en realidad es odio por construcción. Bueno, les recomiendo, hay ahí salió hace un tiempo, una nota de página de Esther Díaz que lo trata en relación a, sí, no me acuerdo si es en relación a la homofobia, a la transfobia, bueno, en relación a diversidades de identidades de género, lo trata y discute esta idea de fobia y odio, que me parece que hay ahí algo para empezar a repensar, ¿no? Bueno, dijimos varias cuestiones, me parece que la nota está construida por la desigualdad. También tengan en cuenta al momento de analizar un producto de la comunicación, digo, en este caso gráfico, trae fotos, ¿no? ¿Y qué se muestra en esas fotos? ¿No? Trae imágenes. Entonces también no solo, ¿no? Esto que siempre Hugo dice, fíjense las palabritas, ¿no? Que se usan y tal. Bueno, ¿qué fotos se muestran ahí? Bueno, se muestran unas fotos hermosas, recontra, artísticas, y también unas fotos de una manifestación, ¿no? A favor de los derechos y me parece que esto es interesante, como correrlo de la tensión, ahí Emanuel hablaba de la cultura de la delgadez versus la de los gordos, ¿no? Yo no sé si hay una cultura de les gordes. A mí me parece que lo que se trata es de que cada persona pueda vivir su vida lo más libremente posible. Y en ese lo más libremente posible pueden entrar un montón de variables, ¿no? Que es como, bueno, yo me siento cómoda con este peso y ¿quién me va a decir que está mal? O sea, porque si yo estoy bien así. Y el otro se siente bien con el pelo de color verde y bueno, y ok, y la otra persona se siente bien o es su identidad autoascripta, no sé, tiene que ver con ser parte de un pueblo indígena, ¿sí? Entonces digo, me parece que se trata de eso, de que cada quien, y que no son simples elecciones, ¿sí? Sino que tiene que ver con profundos sentimientos, profundos enraizamientos que pueden ser individuales o pueden ser sociales, ¿sí? Entonces pienso en identidades de género y también pienso en identidades sociales, culturales, como ser parte de un pueblo indígena o ser afrodescendiente, ¿sí? Entonces me parece que se trata, en definitiva, de ese nosotros hegemónico que quiere plantear la vara, por eso digo que la construcción es por la diferencia, porque quiere plantear la vara de la medida para todo el resto de los cuerpos, ¿sí? Sean gordos, sean flacos, sean blancos, sean negros, sean cis, sean trans, ¿sí? Entonces es de estos cuerpos dominantes, de este nosotros, en relación a un montón de otros. No sé, Hugo, si algo más en relación a esto. No, de mi parte no. Me parece que estamos. Y después, rapidísimo, Lucía había traído un relato de las españolas en un campo de concentración. No sé si está Lucía por ahí. Hola, profe, sí. ¿Cómo va? Bien, yo cuando lo puse a ver no estaba muy segura. Ahora escuchando lo de los demás, me parece que no está muy bien el ejemplo que puse. Pero bueno, o sea, yo busqué la nota y me pareció que iba porque contaba la experiencia de unas mujeres en un campo de concentración y yo lo tomé como por el lado del texto de Boivin que relaciona la desigualdad con, bueno, con una relación de dominación de algunos grupos sobre otros. Uh-huh. Entonces, por ese lado me pareció que iba,
bueno, la dominación que había sobre los judíos. Pero bueno, no sé si está muy bien el ejemplo. ¿Pero qué te hace entrar en duda ahora? Que no es nada parecido a lo de mis compañeros, entonces, no sé, por eso empecé a dudar. En el momento me parecía que estaba bien, porque por algo lo puse, pero bueno. Claro, a ver, digo, quizás lo que... la duda que a mí como se me generó es si esta nota está construida, digamos, si hay como una... Sí, me parece que hay una postura clara de quién está enunciando, digo, está trayendo estos relatos de estas mujeres, visibiliza sus historias, digo, en tanto eso creo que hay un reconocimiento, ¿no? De esa construcción, Uy, esperen que se me estaba terminando la batería, no, pensé que estaba enchufada, esperen, un minuto. Ahí, listo. Hay un reconocimiento de esa situación que hoy se puede pensar como desigualdad. Lo mismo en relación a los gordos, digo, si pensáramos ese nosotros nazi, esa construcción en relación a los otros, esas mujeres que terminaron en ese campo de concentración, que pudieron ser sobrevivientes o que murieron, fueron asesinadas, digamos, en el marco del genocidio hacia el pueblo judío, ahí, por parte de esos nazis, hay una construcción del otro que es por la diferencia, ¿se entiende? Sí. Esos nazis pensaban que esos otros eran inferiores al punto tal de plantear el aniquilamiento físico. ¿Sí? Sin embargo, la construcción es claramente por la desigualdad. Necesitamos socialmente, mundialmente, se ha pensado que la construcción es por la desigualdad, que hay allí una subvaloración, un atribuirle a otro un estadio evolutivo inferior que nada tiene que ver con la realidad, porque Homo sapiens sapiens, todas las personas tenemos esta unidad psicobiológica que nos hace unos, ¿sí? Desde ese lado hay una construcción por la desigualdad, pero digo, pensando en cómo se interpreta ese proceso histórico, cómo se ha juzgado, qué ha pasado socialmente con eso. También el relato que se trae, ¿no? Porque creo que la nota habla de un conjunto de relatos compilados en un libro, ¿no? Entonces, bueno, digo, el recuperar ese producto de la comunicación, que es un libro, ¿no? En otro producto, digo, como que es un producto, me parece que lo que tiende a hacer es a visibilizar esa relación de desigualdad, esa construcción del otro por la desigualdad, ¿no? Donde el ser mujer funcionó como un plus para la violación de los derechos humanos, ¿no? Digo, hay ahí como todo un contar que en ese campo de concentración en particular sucedían algunos hechos que tenían que ver estrictamente con que quienes habitaban o quienes estaban secuestradas allí eran mujeres. ¿No? Entonces ahí como me parece interesante, como se puede pensar en clave de desigualdad como más estructural en términos de dominación coercitiva, ¿sí? Porque es un Estado totalitario, racista, genocida, pero que tiene además un plus en clave de poder simbólico que repercute en los cuerpos, por supuesto, por el hecho de ser mujeres y no varones, ¿no? Me parece que ese quizás, no sé, Hugo, si querés agregar. Sí, bueno, ahí es como, me parece que es súper bueno el ejemplo para tratar de distinguir que nosotros vamos a analizar productos de la comunicación social. Y en este caso el producto de la comunicación social que estamos leyendo, que nos llega a nosotros, es de la BBC. No estamos analizando ni el libro, ni tampoco estamos analizando esa situación en ese momento en la década no sé, del 40, ¿no? Entonces, tenemos que tratar de distinguir esta multiplicidad de voces adentro de la nota y esta multiplicidad o diferentes niveles de enunciación que hay adentro de la nota. Entonces, a nosotros nos llega el libro intermediado por la BBC y por ahí capaz que lo que tenemos que analizar acá es cómo la BBC presenta esta nota, presenta a este grupo de mujeres y presenta a los nazis. Bueno, eso por un lado. Y después, bueno, a mí me gustaría como por ahí capaz que tratar de distinguir acá lo que es la dominación total, ¿no? Como los
lo subrayan ahí, voy bien Rosato de Arriba en el capítulo 3, de la dominación hegemónica, ¿no? Acá la dominación es total, coercitiva, con campos de concentración, con ametralladoras, ¿no? No es una dominación hegemónica donde se hace a través del consenso, como habíamos hablado antes. Bien. ¿Estamos, Lucía? Bien, sí, profe, gracias. Ahora como que está más claro. Digo, me parece que de lo que se trata es de rastrear ahí en ese artículo, bueno, qué se muestra de todo ese proceso, ¿no? Como de escritura de un libro, de reivindicación de las voces de determinadas mujeres, digo, todo eso. Aparte, bueno, en esto de analizar este producto de la BBC, bueno, encontramos a que la BBC es como todo un dispositivo comunicacional que tiene un sentido, y esta nota también tiene un montón de aspectos para analizar. No sé, a mí, por ejemplo, me chocó mucho de que, no sé, la foto sonriente de la escritora del libro entre testimonios muy fuertes, ¿no? Muy Testimonios fuerte. que eran muy, muy fuertes, y bueno, y la escritora sonriente del libro. Entonces, bueno, por ahí capaz que lo que tenemos que analizar acá es esta nota, y quizás dejar de lado el análisis que hizo la escritora sobre los testimonios de estos relatos, estas historias que le fueron contando a ella de ese campo de concentración, ¿no? Por eso por ahí capaz que cuando lleguemos al segundo trabajo lo vamos a tratar de profundizar al respecto, ¿no? Para tratar de no hacer el análisis del análisis, sino analizar estrictamente cómo nos llega a nosotros, cómo el medio intermedia entre esa realidad y los que nos llega a nosotros. Igual, digo, es tan potente el tema que, ¿no? que te hace como, te genera como ese deslizamiento, esas ganas, ¿no? De interpretar y de pensar, bueno, esa situación en particular porque es recontra potente. Entonces, a lo mejor en esos casos es como, bueno, estás leyendo unas cosas recontra atroces, yo las pasé un poco de largo, digo la verdad, porque como que dije, yo no sé si puedo seguir leyendo esto. Yo no lo pude seguir leyendo. Si alguien no lo leyó, bueno, léalo con mucha atención porque son muy fuertes. Son cosas muy, muy fuertes. Yo no lo pude leer, la verdad. Sí, yo lo fui como, algunas las fui salteando como decía, ay, por favor, listo. Así que bueno, digo, a veces cuando tomamos temas tan potentes, corremos el riesgo de no poder pensar, ¿no? Como, no porque no lo haya podido hacer Lucía, ni porque no lo hayamos podido hacer aquí, pero sí como que nos eclipse la posibilidad de analizar. Entonces, bueno, siempre hay un límite para conocer. Esto también es interesante dentro del trabajo de campo, ¿no? Como siempre hay límites. Hay cosas que estaría buenísimo que se sepan, pero que no sé si yo puedo dar cuenta de esas. ¿Se entiende? No sé, por ejemplo, yo durante algunos años trabajé en la recuperación de un centro clandestino de detención de la última dictadura, ¿no? Y siempre pensábamos que qué interesante sería, en ese momento hubiera sido, entrevistar a los repre, ¿no? A los represores. Y ahí como el estómago de cada quien, ¿no? Los límites de cada quien para poder preguntar, para poder, digo, compartir un momento de diálogo con determinadas personas, ¿no? Entonces digo, me parece que también eso es importante. Bueno, cuando queremos conocer algo, bueno, ¿podemos conocerlo? Digo, también como reconocer nuestras limitaciones subjetivas, que tienen que ver, yo no me siento en una mesa con un represor, no sé, no, creo que la pasaría muy mal, como un límite mío propio, y ahí cada quien encontrará el suyo, y también algunas limitaciones que no las pensaría como definitivas, pero sí como algunas cuestiones que hay que tener en cuenta al momento de hacer trabajo de campo, que es quién soy yo para esos otros, ¿no? ¿En qué lugar me ponen esos otros? O probablemente me vayan a poner esos otros, ¿no? Entonces, cuando se hace trabajo de campo, por ejemplo, es muy importante pensar de la mano de quién llego a ese lugar, ¿no? Si voy a hacer trabajo de campo en una escuela, por ejemplo, ¿no? Y quiero saber cómo son las prácticas docentes de esa escuela. Y llego de la mano de
la persona que está ejerciendo la dirección de esa escuela, teniendo en cuenta que el sistema educativo es un sistema recontravigilado, es probable que se me asimile, por más que yo lo diga una y mil veces, que soy antropóloga, que todo lo que me diga lo voy a usar con fines confidenciales, que no me importan sus nombres, que no me importan sus historias particulares, sino que quiero pensar en la estructura del sistema educativo y las prácticas de enseñanza-aprendizaje, me van a seguir equiparando a una supervisora, a una persona que viene ahí a valorar, a decir si está bien o si está mal esa práctica de enseñanza y cómo los pibes aprenden. ¿Sí? Entonces, esto es fundamental. ¿De la mano de quién se ingresa a un campo? Cuando digo campo, lo tenemos que pensar en términos amplios, porque lo pensamos en términos de Malinowski, unirme a un lugar remoto, distinto al mío, las Islas Trovian o las Islas de Samoa, o un conjunto de relaciones, ¿no? Quiero saber cuáles son las prácticas de los estudiantes de la Universidad de La Matanza de comunicación social, estrictamente, ¿no? Entonces, bueno, ¿de la mano de quién llego a esa comunidad? ¿No? A ese campo. Ese también es un campo de relaciones que no lo voy a encontrar circunscripto en la misma universidad. No es que yo me voy a sentar en el aula y voy a esperar a ver qué pasa con los estudiantes de La Matanza, ¿sí? No es una aldea como era en Trovian, ¿sí? Es más bien como lo que plantea María José Sarrabairrús. El campo es un campo de relaciones sociales. Entonces yo quiero saber algo de la comunidad de estudiantes de comunicación social de La Matanza. Bueno, a lo mejor hablo con Hugo, que es un ex estudiante. Entonces Hugo me dice, bueno, mira, puedes hablar con fulanita, con menganito, con Susanita. Y a todos estos los puedo encontrar un día en la universidad, otro día en el bar de la esquina, la vez siguiente en una peña, no sé, digo. Y así voy armando esa comunidad, que es una comunidad de relaciones, ¿sí? Sociales. Esta es como una de las grandes diferencias entre la antropología clásica y la antropología contemporánea. Pienso en relaciones sociales y no tanto en aldeas, no tanto en lugares geográficos, sino en redes de relaciones. ¿Se entiende esta diferencia? Si leyeron el texto de María José Sarrabairrús, podrán verlo, ¿no? Lo habrán encontrado. ¿Ahí hay alguien que quiere decirnos algo? ¿Nara? No, pero ¿Nara? ¿Es apellido? Marco. Dale. Te escuchamos. No, que se había entendido, profe. Cuando preguntaste, quería responder que se había entendido. Genial. Ahí, Solange, perdón, dije Nara, pero porque pensé que era un nombre, pero es Solange, no se había desmuteado, no sé si había algo para... Sí, profe, de decirle que se había entendido. Ah, bueno, genial. Gracias por las respuestas. Bien, entonces, la gran diferencia entre la forma de hacer trabajo de campo de María José Sarrabairrús y Malinowski tiene que ver con el proceso de extrañamiento, con que María José está entrañada, es parte de ese universo que quiere conocer, a diferencia de Malinowski, que no entiende nada de cómo viven los Trovian, ¿sí? Entonces todo le resulta ininteligible, necesita hacer familiar eso que le parecía exótico, totalmente extraño, ¿sí? Necesita hacerlo familiar en términos de inteligirlo, en términos de entenderlo, en términos de entender cómo se conecta esta virome con este resaltador. ¿Qué vinculación tienen? ¿Sí? Que a nosotros acá nos resulta evidente, pero si viene una persona de la Trovian dice, estas dos cosas, ¿qué serán? En los tiempos de Malinowski. Sí, entonces esa es una de las grandes diferencias. Malinowski necesita entender aquello que no entiende y María José necesita extrañarse de aquello que entiende demasiado, aquello que vive en su vida cotidiana, ¿sí? Aquello que ella practica. ¿Sí? Necesita correrse de esa conciencia práctica, poder extrañarla, poder extrañar su sentido común, ¿sí? Y poder entenderlo de otra manera, poder hacerlo familiar de otro modo, ¿sí? ¿Por ahí vamos? Para la antropología es súper importante la cuestión del viaje, ¿sí? Se ha pensado en el viaje como un rito de pasaje, ¿no? Como el pasar de ser una persona que estudia antropología a una persona que es antropóloga, ¿no? El viajar y hacer trabajo de campo nos constituye como antropólogos.
¿no? Nos ha constituido históricamente y nos sigue constituyendo. Pero esto en términos subjetivos, ¿no? Pero digo, el viaje en María José se da de una manera distinta a la que se da en Malinowski. Nos resulta mucho más fácil entender el viaje de Malinowski porque es un viaje que implica un desplazamiento geográfico, espacial, ¿sí? Se mueve de un lugar a otro, de Gran Bretaña a Lastrovia. María José no se mueve a ningún lado. Circula por los mismos lugares por los que habitaba antes, ¿sí? Lo que hace es cambiar la forma en la cual mira y trata de interpretar aquello que sucede. Y también cambian las preguntas que le hace, digo, muchas veces el sentido común no hace preguntas, ¿no? Digo, ¿cuál es la diferencia? Esto lo vieron hace un rato. ¿Cuál es la diferencia entre conciencia práctica y conciencia discursiva? Es justamente esto que antes solamente se hacía, poder ponerlo en términos de palabras, poder hablarlo, poder decirlo. Y si hay algo que no hace el sentido común, si hay algo que no hace la conciencia práctica, es decir, solamente hace. ¿Sí? Cuando el semáforo está en verde, cruzo. No pienso, bueno, a ver, rojo implica peligro, amarillo precaución, verde, adelante. Entonces, en este momento voy a cruzar. Si todo esto no se piensa, se hace, ¿sí? ¿Está bien? Y no se piensa porque no podemos pensar todas las pequeñas cositas de nuestra vida cotidiana. ¿Vieron que cuando se cambia de mano una calle o se la hace doble mano, o cuando se metieron las bicisendas o las ciclovías, no sé cómo se llama, había mucha gente no sé si mucha, pero siempre había como alguna persona de tránsito ahí cuidando ese paso de las personas, esa senda peatonal? ¿Por qué? ¿Por qué lo imaginan? Sí, para que no las pisen, pero ¿por qué las hubieran pisado? Digo, cuando fue los metrobuses, los metrobuses fue como un despiole, porque ahí lo que se hizo fue poner en cuestión, en términos empíricos, en términos prácticos, esa conciencia práctica, ese saber hacer de vivir en la ciudad, de transitar esa avenida por donde antes no pasaba el metrobús y por donde los colectivos iban para un lado. O como mucho para un lado y para el otro. ¿Sí? Pero no había 4 carriles donde 2 van para un lado, los otros 2 van para el otro, uno frena, el otro no frena, uno viene en colectivo, los otros vienen en auto. O sea, eso necesitó de un resocializarnos en cómo cruzar esas calles. Esto que parece una pavada, ¿sí? Es cuando la conciencia práctica se pone en tensión, ¿sí? Y que la habitamos como más discursivamente. Empezamos a hablar de eso. Mirá, fíjate, necesitamos una persona que nos diga, cuidado, señora, no cruce. Fíjese al cruzar, necesitamos señales, cosas que nos adviertan, que nos lleven al discurso y nos permitan reflexionar para después volver a naturalizar, ¿no? Bueno, ahora si cruzamos por un lugar donde hay un metrobús, ya sabemos cómo funciona. Bueno, el trabajo de la antropología tiene que ver con poder interpretar, poder desnaturalizar eso que se nos aparece como obvio. Bueno, esto siempre fue así. Bueno, no, esto no fue siempre así. No siempre cruzamos la 9 de julio de la misma manera. Yo digo porque soy porteña, pero digo, los metrobuses que habiten, o los que recorran, no siempre fue de la misma manera. Y esto es un poco lo que el proceso de extrañamiento tiene que mostrar, ¿no? Lo que nos pasa es que cuando hablamos de nuestras sociedades nos resulta mucho más difícil, ¿sí? Porque nos hemos socializado y hemos naturalizado y hemos construido que estas cosas son obvias. Esto es lo que le pasa a María José cuando va a hacerles preguntas a sus compañeros de trabajo, a gente que veía en la vida cotidiana, y ¿para qué me estás preguntando esto? Esto es así porque siempre fue así. ¿Por qué el Poder Judicial funciona de tal manera? Y porque siempre funcionó de la misma manera. ¿Sí? Entonces, ¿por qué a las hojas se le dicen fojas? Porque sí, digo, la gente no necesita de esas respuestas para habitar sus vidas cotidianas. No necesita. Solamente necesitamos de esas respuestas cuando queremos hacer un análisis que tenga que ver con una pregunta desde las ciencias sociales. En este caso es la antropología. Y ahí entonces necesitamos hacer ese proceso de extrañamiento. Necesitamos extrañarnos de lo propio. Cuando yo les hablaba del caso de los deportes en Estados Unidos versus los deportes en la escuela en Argentina, necesitamos extrañarnos de lo propio para poder entender aquello que está sucediendo. Si no, lo entendemos mal, lo mal interpretamos, ¿sí? Lo entendemos de manera simplista. ¿Se entiende? Hasta aquí esto va queriendo, no es fácil la cuestión del extrañamiento.
les quiero decir. Así como enunciado, que llévenselo para repensar en sus casas. Cuando leyeron Lins Ribeiro, ¿pudieron entender esta cuestión del extrañamiento? ¿Pudieron leer Lins Ribeiro? Sí, profe, algunas cosas sí. Bien. ¿Y se entendió? Dale, Marco. Sí, profe, yo no había entendido, hablé al principio de la clase, diciendo que no había entendido mucho el texto, pero después con la explicación de la profe y la tuya, ahí sí entendí. Ahí vamos. Sí. Bueno, entonces, María José hace este viaje. Marco, no sé si querés decir algo. No, iba a decir justo lo mismo de la compañía, que yo no lo llegué a leer, pero con las explicaciones, con la clase de hoy como que ya tengo otro, entiendo mejor. Bueno, recomiendo lectura, recomiendo que traten de pensar sobre todo en clave del proceso de extrañamiento de lo familiar a lo exótico, ¿no? Y traten de ver el texto de María José Sarravirrús, ¿sí? Porque eso es lo que en buena medida ustedes van a hacer. Bueno, van a ser una combinación de cosas, pero lo más difícil de aprender tiene que ver con poder desnaturalizar aquello que se nos aparece como obvio, ¿sí? Aquello en lo que nos hemos socializado. Una cosa, ponerle, no sé, difícil de desnaturalizar y que por eso también genera tantas resistencias es la cuestión de la familia, ¿no? Nos hemos socializado, vamos a hablar de familia más adelante, pero se los traigo como ejemplo. Nos hemos socializado, nacimos en el marco de una familia, en líneas generales, ¿no? Nos socializamos en el marco de una familia, morimos en el marco de una familia. Toda nuestra vida está atravesada por relaciones familiares, ¿sí? Que hegemónicamente son familias nucleares. Y hegemónicamente también son familias heteronormadas, ¿sí? Entonces, por eso nos resulta tan difícil, y hay personas que nunca lo logran, cuestionar a esta institución familia. En distintos aspectos. Cuestionarla en que, bueno, puedo tener una madre, pero puedo no tener un padre. Puedo tener dos madres. Puedo no querer conformar una familia. ¿Sí? Digo, en múltiples dimensiones, no solo en términos de orientación sexual o de identidad de género, ¿sí? Lo digo en múltiples términos, que las familias no son todas de la misma manera y que eso no hace que una sea una buena familia y otra una mala familia, ¿sí? Ahí encontramos muchísimas dificultades al momento de tratar de desnaturalizar. Bueno, entonces lo que propone María José es hacer un viaje, a diferencia del de Malinowski, que es un viaje que es cognitivo, que tiene que ver con poder indagar, poder bucear en las profundidades de la propia sociedad, ¿sí? Para poder conocerla de otra manera, y poder tratar de interpretar esa conciencia práctica de la cual ella antes era parte. Imagínense lo difícil de eso. Pero bueno, se logra. Siempre con límites, ¿no? Pero se logra así. Entonces ella habla de un viaje que tiene que ver con lo vertical y no con lo horizontal, ¿no? Entonces pone el ejemplo de los locos, de las personas locas, de las personas, por ejemplo, de los chamanes, pone distintos ejemplos de personas que miran sus propias sociedades con ojos extrañados en algunos momentos, ¿no? Y ven los fondos de las sociedades. Y por eso son personas que muchas veces son impugnadas socialmente, ¿no? Porque no son estos, quizás corriéndonos con usando esa metáfora de los cuerpos que traíamos, no son mentes promedio, no son mentes hegemónicas, son otras mentes, ¿no? Que nos muestran otras dimensiones que cuando vivimos nuestras vidas cotidianas no siempre queremos ver. ¿No? Entonces, un poco lo que dice Lins Ribeiro también es que el antropólogo o la antropóloga es una persona que es disruptiva en las rutinas, ¿no? Es un rompedor, una persona que rompe rutinas. ¿Por qué? Porque sobre esa rutina, sobre ese cruzar la calle de una manera, sobre ese habitar la familia de una manera, se empieza a preguntar, ¿no? Che, ¿por qué vos vivís con tu mamá, con tu papá? ¿Por qué? ¿Qué sé yo? ¿Por qué? Porque siempre viví así, ¿entendés? Digo, ahí esa molestia es justo la disrupción, es justo esto de correrlo del orden de lo práctico a lo discursivo, es decir, que esa persona que practica esa vida, sea en la escuela,
¿no? ¿Por qué les enseñás a los pibes de esta manera? No sé, siempre les enseñé de esta manera, me enseñaron que había que enseñar de esta manera, que había que tomar exámenes, que tenemos que tomar 2 exámenes, que tenemos que cumplir un horario, y nunca reflexioné sobre por qué. O a lo mejor sí, pero bueno, ya lo cerré con un moño. Entonces cuando alguien vuelve y me dice, che, pero ¿no se te ocurrió que a lo mejor no podía ser de otro modo? Digo, no, de ninguna manera, está chiflada. Por eso muchas veces usamos el ejemplo de los chicos, ¿no? Para pensar el trabajo de campo, ¿no? Ese hacer preguntas sin miedo a que nos digan, sos una tarada. ¿No? Como, bueno, ¿qué me estás preguntando esto? Yo no voy al campo, no voy a hacer trabajo de campo para demostrar que sé. ¿Sí? Para demostrar que sé, hay un montón de otras instancias de la vida. Cuando me tomo una cerveza con mis amigos el sábado a la noche, no sé, mismo cuando vengo a dar clases les puedo decir, che, yo sé un poco de antropología. Pero cuando se va a hacer trabajo de campo, no es el momento para demostrar que la persona sabe, es el momento para demostrar que no sabe y que quiere conocer. Y por eso pregunta boludeces, si se quiere. Permítanmelo, se está grabando. No me saquen, no me descontextualicen después. Sí, ¿por qué digo boludeces? Voy a argumentar en relación a esto. Porque se pregunta sobre lo obvio. Se pregunta sobre por lo que las personas ya tienen recontra claro. ¿Sí? Se pregunta por qué una hoja en el sistema judicial se llama foja. ¿Por qué se hacen las cosas de esta manera? Bueno, porque siempre se hicieron así, ¿sí? Entonces, por eso esa metáfora de los chicos, ¿no? Los chicos que se ponen insistentes y que nos preguntan ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esta virome es azul? ¿Por qué se hace una virome azul? ¿Por qué se hace un resaltado? Porque sí, ¿no? Es la primera respuesta. Pero esa pregunta es una pregunta, otra vez vuelvo a la sinceridad, no es una pregunta sincera, es una pregunta que busca conocer la de los pibes, busca entender por qué hacemos lo que hacemos. ¿No? Y esa es la misma pregunta que la de la antropología. Digo, que podamos volver a ese lugar casi lúdico, ¿no? Un poco inocente, como decir, che, bueno, ¿por qué esta gente, no sé, se junta el sábado a la noche, esto que les decía, a tomar cerveza? Digo, ¿por qué toman cerveza y no toman mate el sábado a la noche en el bar? ¿Por qué? Digo, no sé, todo depende del tema que nos interese indagar, ¿no? Pero lo que tenemos que entender es que se trata de un conjunto de arbitrariedades construidas socialmente, que podrían ser de cualquier otro modo. Sin embargo, son de uno particular. Y nosotros queremos entender los motivos de por qué es ese en particular y no otro. ¿No? Y ahí nuestro marco teórico puede ser el de la construcción del otro por la desigualdad. Puede ser alguno de los otros dos, para mí el más enriquecedor y el que nos permite conocer en profundidad por qué la gente hace lo que hace, por qué vive como vive, tiene que ver con entender las condiciones estructurales de dominación, ¿sí? Históricas, situadas, ¿sí? Y tratar de desnaturalizar aquello que se nos aparece como obvio. Hasta aquí estamos. Avanzo un poquito más, que son las 12 menos cuarto, me falta un cachito igual. A ver, Hugo, no sé si querés agregar, pero si no, ahí vamos. Seguimos. Seguimos. Bien, a ver. Hay una frase que a mí me gusta mucho leerle siempre que tiene que ver con esto. Bueno, te lo leo. Que es quitarse la capa de miembro de una clase y de un grupo social particular para poder extrañar, ¿sí?, alguna regla social que nos resulta familiar y así descubrir lo exótico en lo petrificado dentro de nosotros por la reificación y por los mecanismos de legitimación, ¿sí? Entonces es sacarse, hacer trabajo de campo, hacer antropología para construir una etnografía, es sacarse ese ser parte de este mundo, ¿no? Y tratar de mirar ese evento, lo que sea, con ojos extrañados, ¿sí? Con otros ojos, con ojos de una niñez, con ojos de una persona loca, con ojos de una persona que se tomó algún psicotrópico y está viendo la realidad desde otro punto, ¿no? Es eso que le pasaba la semana pasada, no sé quiénes vieron el video del ritual vudú, ¿no? Que es una persona que está mirando en ese momento no sé cómo le decían, sacerdotisa, no sé, bueno, la persona que llevaba adelante el ritual miraba en ese momento la sociedad desde otro lugar, ¿no? Esa es la mirada que hay que construir sin ninguno de estos aditamentos,
intentar, por lo menos, desde la antropología. Tiene que ver con poder corrernos de nuestra vida cotidiana, poder interpelar eso que estaba dado. No sé, yo trabajo de campo, he hecho trabajo de campo en el Poder Legislativo, y yo trabajo en el Poder Legislativo hace más de 10 años. Me implicó un montón de esfuerzo poder pensar, como es parecido a lo que, digamos, salvando las distancias, que María José es una genia, digo, es esto, es poder pensar los propios ámbitos con ojos distintos, hacerles preguntas nuevas a lugares donde ya transitábamos, ¿no? Entonces, qué sé yo, en el ámbito universitario es, bueno, esto, ustedes como estudiantes, ¿por qué tengo que rendir examen? No significa que vayan a ir a hacer una manifestación y no rendir examen, ¿eh? Porque no va a pasar. Lo que quiero decir es poder pensar esos dispositivos, por qué suceden de este modo. Y me parece que este momento de la pandemia ha sido un momento muy interesante como para poder mirar con ojos extrañados, porque mucho de lo que habitábamos, mucho de lo que nos sucedía, se transformó, ¿no? Entonces es como un momento que nos permite, y nos hemos encontrado, ¿no? Con que el proceso de extrañamiento, por lo menos en el cuatrimestre anterior, fue más fácil de inteligir, de entender, que en otros cuatrimestres. Hace un montón que hablamos del proceso de extrañamiento. Y sin embargo, me parece que no es sin esa condición estructural de la pandemia, del cambio de vida que implicó y que sigue implicando, que podemos entender nuestras propias prácticas con ojos extrañados. Cuando hablamos de normalidad, ¿no? Ya no sabemos ni de lo que hablamos. No hay un consenso en relación a eso. Antes de la pandemia podría haber algún determinado consenso. Bueno, voy a la universidad, uso determinadas horas de la semana para eso, o si tengo la fortuna de tener un trabajo, voy al trabajo determinada cantidad de horas, después estoy en mi casa y llevo adelante trabajo no remunerado, comparto con mis seres queridos, bueno, y ahí más o menos se estructuraba la vida. Jugaba al fútbol un día, bueno, no sé, lo que cada quien quisiera. Pero en este momento de pandemia todo eso se vio como trastocado, ¿no? Entonces es como, bueno, el compañero estaba en la clase de la universidad y le ataba los cordones a su, no sé, a una niña que estaba con él, no sé, digo, ahí las asunciones, ¿no? Digo, ¿ven cómo la conciencia práctica funciona? A mí, creo que él no dijo, creo que Manuel no dijo, es mi hija. Sin embargo, yo lo tamicé por mi experiencia, ¿sí? Dije, bueno, es su hija, puede ser su hermana, puede ser un trabajo que tiene y que desempeña a la vez que está en clase, puede haber un montón de situaciones. Si yo quisiera conocer qué hacen los estudiantes de la universidad mientras toman clases, necesitaría empezar a preguntar. Bueno, che, Manuel, ¿quién era la nena que te pedía que le ates los cordones? Ahora nos tenés que contar, Manuel. ¿Sí? ¿Se entiende? Digo, ahí hay un no saber y un querer saber que tiene que advenir, porque si no, no vamos a conocer nada nuevo. ¿Algo que quieran agregar en relación a todo esto? ¿Se va entendiendo? Qué miedo. Capaz que no se entiende nada, pero yo también bueno. quiero recomendar el video, para los que no vieron el video también son dos procesos de extrañamiento, tratamos de hacer como este paralelismo ahí en un montaje paralelo de dos series o dos películas. Una es Poco Ortodoxa, que fue como un éxito de la pandemia, también un éxito 2020, seguramente la mayoría la vio, y después Diarios de Motocicleta, que es una película un poco más vieja, con, bueno, Rodrigo de la Serna, Gael García Bernal, que habla un poco de los viajes de Ernesto Guevara, ¿no? Antes de ser el Che. Bueno, Milagros dice, muy buena, poco ortodoxa. Bueno, entonces ahí como también son dos viajes, un viaje espacial, longitudinal, un viaje en una motocicleta, y el otro por ahí capaz que el de poco ortodoxa, un viaje más vertical, un viaje introspectivo, un viaje preguntándose por esas prácticas que están rutinizadas, petrificadas, que siempre se hicieron así. Y bueno, y cómo ella encuentra en esas prácticas rutinizadas, bueno, una pregunta, un por qué. ¿Por qué se tiene que casar? ¿Por qué este proceso de emparejamiento a través de estas mujeres que eran como las encargadas de conseguir pareja? ¿Por qué el casamiento debería ser así? ¿Por qué tenía que ¿Tener hijos?
Tal cual, bueno, no vamos a spoilear mucho la serie, así que lo pueden ver sin spoilear, creo que son imágenes del primer capítulo nada más, o de un poco de la primera temporada, de los primeros capítulos, y termina como con este punto de inflexión, esta pregunta que se hace tirándose a un lago, un río. Ujú. Bueno, sí, es eso. Es todo un viaje, digo, en serio, el tema del proceso de extrañamiento. Y no es fácil, pero digo, traten de mirar, qué sé yo, de empezar a mirar los temas que les interesen con ojos extrañados, como tratar de pensarlos de otra manera, tratar de pensarlos con la referencia de María José, de Malinowski. Bueno, esto, una cuestión como para cerrar y complejizar. Si bien hay una forma de extrañamiento que es la que va a prevalecer, ¿no? Si yo no conozco nada de ese otro universo, por más que quede a la vuelta de la esquina de mi casa, entonces el proceso de extrañamiento va a tener que ver más con lo que llevó adelante Malinowski, ¿no? Con inteligir aquello que me parece exótico, hacerlo familiar en esos términos. Y por otro lado, si quiero conocer un mundo que ya recorro, va a tener mucho más que ver con María José, siempre hay dimensiones que se entrecruzan. No es que hay dos formas puras de hacer trabajo de campo, ¿no? Y esto, por ejemplo, se ve con el trabajo de Bourgeois. Bourgeois es estadounidense, comprende la situación estructural de las migraciones y de las personas afrodescendientes en Estados Unidos, siendo él un varón blanco privilegiado universitario. Sin embargo, y en ese sentido tiene que desnaturalizar del mismo modo que María José, porque es parte de esa estructura social, porque ocupa un lugar en esa estructura, porque puede convivir con esa gente, ¿sí? De algún modo, pero también él hace un viaje interno, porque se va a vivir dentro de Estados Unidos, dentro de la misma Nueva York, a un lugar donde él no habita, donde él no transita. Entonces hay ahí como un doble juego, ¿sí? Del proceso de extrañamiento y del trabajo de campo, que tiene de Sarrabay-Rus, pero que también tiene de Malinowski, ¿no? Y otra cuestión interesante que se puede combinar es, si bien el trabajo de campo es algo característico de la construcción del otro por la diversidad, el trabajo de campo con un desplazamiento geográfico también continúa con la construcción del otro por la desigualdad. Entonces, los marcos teóricos no determinan la forma en la cual se hace trabajo de campo. La definición de qué forma de hacer trabajo de campo y de qué técnicas al interior de ese trabajo de campo se van a llevar adelante, tiene que ver con el objeto de estudio, ¿sí? Con cómo se ha construido ese objeto de estudio. Y eso es en el caso a caso, no hay otra manera, no es que hay una fórmula general. Entonces, bueno, si la construcción del otro es por la desigualdad, entonces la forma de trabajo de campo y el proceso de extrañamiento tendrá que ver con exotizar lo familiar. No, esto no necesariamente es así, son caminos que van convergiendo según cuál sea el tema de nuestra investigación y cómo hayamos construido ese tema como un problema de las ciencias sociales. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se ha entendido? Bueno. Qué miedo, no hay respuestas. Bueno, con esto vamos a dejar todo el tema de trabajo de campo. Es importante, es un tema que retomamos en el trabajo final y que lo vamos a retomar en el parcial. Así que si no pudieron leer, o si pudieron hacerlo y sienten que hay cosas que no están del todo asentadas, uno, ir al video que planteó Hugo, porque es algo que lo pensamos en clave de que se entienda estas dos formas de pensar el proceso de extrañamiento. Y dos, utilicen, si quieren, el espacio del foro, que puede ser un espacio para intercambiar entre ustedes, como, che, no entendí esto, ¿y qué opina el resto? Me parece que hay acá miradas muy atentas, que están como reflexionando y pueden entre ustedes mismos intercambiar. Y también nos lo pueden traer a nosotros, a nosotras, para intercambiar, qué sé yo, la clase que viene o las subsiguientes. ¿Sí? Entonces, es un tema importante, el tema del trabajo de campo. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno. Para la semana que viene seguimos con cultura. ¿Sí? Ya no pedimos
artículos? No, No. no pedimos. Bueno, lo que podemos hacer igual, a mí me parece como interesante esta instancia que se ha armado de a lo mejor traer, de pensar algún artículo. Lo podemos hacer después de la próxima clase o para la próxima clase, digo, como más libremente. Si ustedes traen algún artículo y alguna reflexión en clave de cultura, lo podemos abordar en la próxima clase, de la misma manera que venimos haciéndolo. Si no, vamos a centrarnos en los aportes más teóricos. Pero si tienen ganas de eso y es una mecánica que les funciona, cuenten con el espacio del foro. De por sí, bueno, cuando lean a Susan Wright van a encontrar que ella hace como, se centra en 3 o 4 ejemplos que son como bien claros, pero son situados en una época en particular. El texto creo que es del 89. Entonces, como ya tiene unos cuantos años, se puede extrapolar eso que encuentra ella en ese momento, en esa sociedad, se puede extrapolar a nuestros tiempos, por ahí capaz que podemos encontrar esos mismos mecanismos en notas actuales. Así que si por ahí capaz que encuentran una y la quieren compartir, son todas súper bienvenidas. Sí, eso está bueno. Genial. O traer alguna reflexión en relación a los ejemplos, a la clase. Digo, traten de eso, de venir con el texto leído, así podemos aprovechar y no es tan monólogo y nos quedamos con la idea de que, bueno, han entendido y han podido apropiarse de los contenidos. Bueno, gente, con esto dejamos. Hoy se ha hecho larga la clase, avisamos que iba a ser larga porque teníamos que juntar 2 temas, pero ya la semana que viene vamos a tratar de ajustarnos un poco más a la hora que teníamos como un poco pautada. Nos vemos la semana que viene. Buen fin de semana. Lean y nada, eso. Chao, Chao, profe. profe. Chau. Hasta luego. Adiós. Gracias, profes. Nos vemos. Adiós. Gracias. Chau, chi. Buen fin de. Nos vemos, hasta luego. Chau, chau. Chao.